Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero se encuentren todos muy bien. El día de hoy en clase nos encontramos para analizar unas fórmulas que nos van a facilitar mucho nuestra vida al momento de trabajar con péndulo simple. Para ello nos vamos a guiar del siguiente ejercicio. Me dice, en un péndulo simple, una partícula de masa m está suspendida de una cuerda de masa despreciable y longitud L. Cuando la partícula se desplaza un ángulo phi de la vertical es abandonado. Determinar a. La velocidad cuando la partícula forma un ángulo θ con la vertical. B. La velocidad máxima. C. La tensión de la cuerda cuando ésta forma un ángulo θ con la vertical. D. La tensión mínima de la cuerda. E. La tensión máxima de la cuerda. A continuación vamos a ver la obtención de cada una de estas fórmulas de péndulo simple. Para solucionar nuestro problema nos vamos a ayudar del siguiente diagrama. L representa la longitud de la cuerda de este péndulo. El punto P representa el punto inicial y el punto Q un punto determinado a cualquier tiempo. El punto A representa cuando la partícula está pasando por su posición de equilibrio. Además, necesitamos identificar nuestro nivel de referencia y con la letra O simbolizaremos al eje de giro de nuestro péndulo simple. Como ya lo hemos visto en videos anteriores, simbolizaremos con phi a nuestro ángulo inicial y vamos a simbolizar con θ a nuestro ángulo determinado a un tiempo cualquiera. Sobre nuestra gráfica vamos a representar las fuerzas que están actuando en este movimiento. Para empezar tenemos el peso dirigido hacia el centro de la Tierra. Vamos a sacar sus componentes en X y en Y. Por lo tanto yo aquí tengo mi componente del peso en Y que vendría dado por masa, gravedad y coseno del ángulo θ. A su vez también realizamos la representación de la componente en X que viene dado por el producto de la masa, por la gravedad y por el seno del ángulo θ. Para realizar nuestra primera demostración es muy importante que hayamos identificado todos nuestros puntos importantes a lo largo del eje de equilibrio. Estoy hablando del eje de giro, del punto C, el punto B y el punto A, que nos van a ser de mucha ayuda para nuestra demostración de la velocidad en función de la posición. Para esto vamos a considerar al punto P como el inicio de mi movimiento y el punto Q el final de mi movimiento. Recordemos una fórmula muy importante de trabajo y energía. Me decía que el trabajo es igual a la variación de la energía potencial gravitacional, pero hablábamos de una variación negativa. En mi caso lo represento como una variación positiva, dado que yo voy a hacer la diferencia de la energía potencial gravitacional en el punto C menos la energía potencial gravitacional en el punto B. Ahora también recordemos que el trabajo viene dado por la variación de la energía cinética. Esta sí viene a estar representado por la energía cinética final menos la energía cinética inicial y tiene un valor positivo. Muy bien, vamos a hacer el desglose de esta primera fórmula del trabajo en función de la energía potencial gravitacional. Hacemos la diferencia de la energía potencial gravitacional en el punto C, que da lo mismo si lo hacemos en el punto P, menos la energía potencial gravitacional en el punto B, que da lo mismo si lo representamos como energía potencial gravitacional en el punto Q. Recordemos que energía potencial gravitacional es igual al producto de la masa por la gravedad y por la altura. Entonces, en este caso tendríamos masa por gravedad por altura de C menos la masa por la gravedad por la altura de B. Podemos sacar factor común al producto de la masa por la gravedad y en lugar de colocar la altura de C, yo voy a reemplazar por su equivalente que sería la distancia desde el punto O al punto B. Y en lugar de colocar la altura de B, voy a reemplazar por su equivalente que es la distancia que existe desde O hasta C.
vamos a encerrar en un recuadro esta fórmula que hemos obtenido, que nos va a ser de mucha ayuda para poder hacer después una sustitución. Anótela muy bien, recuérdenla y la vamos a usar después. Muy bien, vamos al siguiente diagrama. Como podemos observar, yo aquí tengo la presencia de dos triángulos rectángulos, el triángulo OPC y el triángulo OQB. Vamos a trabajar aparte con cada uno de ellos usando nuestras razones trigonométricas para cada uno de los ángulos que poseen. Empezamos con el triángulo OPC y vamos a sacar el coseno del ángulo que tiene presente este triángulo. Por tanto, nos quedaría el coseno de phi igual al cateto adyacente dividido para la hipotenusa. El cateto adyacente viene a ser el segmento OC y la hipotenusa viene a ser la longitud de la cuerda a la que llamamos L. Despejamos de la ecuación el segmento OC, con lo que nos queda que es igual a L que multiplica al coseno de phi. Y vamos a encerrar a esta ecuación que hemos obtenido y la vamos a etiquetar como mi ecuación número 1. Ahora vamos a trabajar con el triángulo OQB y empezamos sacando el coseno del ángulo teta, que es igual al cateto adyacente dividido para la hipotenusa. El cateto adyacente a este ángulo teta dentro de este triángulo viene a ser el segmento OB y la hipotenusa sigue siendo la longitud de mi cuerda a la que llamamos L. Despejamos el segmento OB y me queda que es igual al producto de la longitud de la cuerda por el coseno del ángulo teta. Y vamos a encerrar a esta ecuación y la vamos a etiquetar como la ecuación número 2. Recordaremos que al inicio de esta demostración encerramos la fórmula del trabajo en la que íbamos a hacer una sustitución. Entonces ahora la vamos a emplear. Reemplazaremos la ecuación 1 y 2 en nuestra fórmula del trabajo que la teníamos al principio. En lugar de poner los segmentos OB y OC, reemplazamos por las ecuaciones 1 y 2 que hemos demostrado usando razones trigonométricas, con lo que nos queda que el trabajo es igual a masa por gravedad por la longitud multiplicado por el coseno de teta menos la longitud multiplicado por el coseno de phi. Muy bien, puedo sacar como factor común a la longitud, con lo que me quedaría que el trabajo es igual al producto de la masa por la gravedad por la longitud, abrimos paréntesis, y esto queda multiplicando al coseno de teta menos el coseno de phi. A su vez, recordaremos que el trabajo viene dado por la variación de la energía cinética. Al empezar el movimiento, el cuerpo carece de velocidad, por tanto no tengo una energía cinética inicial, pero sí puedo tener una energía cinética final. Por tanto, simplemente sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y esto se iguala con el lado derecho de mi ecuación, que es masa por gravedad por longitud por el coseno de teta menos el coseno del ángulo phi. Muy bien, ahora puedo eliminar las masas y me quedaría que la velocidad al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por la longitud de la cuerda multiplicado por el coseno del ángulo teta menos el coseno del ángulo phi. Puedo despejar el cuadrado de la velocidad, con lo que me quedaría que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 que multiplica a la gravedad por la longitud de la cuerda por el coseno de teta menos el coseno del ángulo phi. Y cerramos paréntesis. Muy bien, con lo que yo ya he obtenido la ecuación que me va a permitir calcular la velocidad del cuerpo conociendo su posición angular. Es muy importante que tengamos en cuenta esta fórmula de la velocidad al cuadrado, ya que va a ser de mucha utilidad al momento de calcular la tensión de la cuerda. Ahora vamos a demostrar la fórmula que me permite calcular la velocidad máxima. Recordemos que un cuerpo que se encuentra en oscilación armónica tiene su velocidad máxima cuando alcanza la posición de equilibrio. Por tanto, el ángulo teta tendría que valer 0 grados.
En el literal anterior habíamos obtenido la fórmula que me permite calcular la velocidad en función de la posición angular en la que se encuentra el cuerpo, que venía dada por toda esta expresión. Reemplazamos dentro de esto el ángulo de 0 grados y ya hemos visto que el coseno de 0 grados es igual a 1. Con lo que me queda que mi velocidad máxima está dado por la expresión raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la longitud de la cuerda, abrimos paréntesis, 1 menos el coseno del ángulo phi, cerramos paréntesis. Y ahí está nuestra fórmula que nos permite calcular la velocidad máxima del cuerpo, la cual podemos observar únicamente depende de la longitud de la cuerda y de la posición angular inicial. Vamos ahora a calcular la tensión de la cuerda en función de su posición angular final. Recordemos que la segunda ley de Newton me dice que la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. En nuestro caso hablamos de una fuerza centrípeta y de una aceleración centrípeta. Para esto nos vamos a ayudar de un diagrama de fuerzas donde voy a representar la tensión de mi cuerda siempre dirigida hacia el centro de la trayectoria y la componente en Y del peso que viene dado por el producto de la masa por la gravedad por el coseno del ángulo θ. Realizamos una sumatoria de fuerzas a lo largo del eje de las Y, con lo que me quedaría tensión menos masa por gravedad por el coseno del ángulo θ es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Tenemos 3 formas de calcular la aceleración centrípeta. Una de ellas me dice aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado dividido para el radio. Ahora, como estamos trabajando mediante un péndulo, al radio simplemente lo vamos a representar mediante la longitud de la cuerda a la que llamamos L. Una vez que hemos recordado esta parte de movimiento circular, simplemente hacemos el reemplazo o la sustitución en la ecuación anterior y nos quedaría que tensión menos masa por gravedad por el coseno de θ es igual a la masa por la velocidad al cuadrado dividido para la longitud de la cuerda. Cuando trabajamos en la obtención de la fórmula de la velocidad, les había pedido que anotaran a qué era igual la velocidad al cuadrado porque nos iba a servir de mucho para el cálculo de la tensión de la cuerda. Ahora es cuando la vamos a utilizar y la vamos a reemplazar aquí por la velocidad al cuadrado. Nos quedaría tensión menos masa por gravedad por el coseno del ángulo θ es igual a la masa por 2 veces la gravedad por la longitud de la cuerda, abrimos paréntesis, coseno de θ menos coseno del ángulo phi, cerramos paréntesis. Todo esto va a estar dividido para la longitud de la cuerda. Podemos simplificar la longitud del numerador con la longitud del denominador, quedándome la expresión tensión menos masa por gravedad por el coseno de θ es igual a 2 veces la masa por la gravedad por el coseno de θ menos 2 veces la masa por la gravedad por el coseno del ángulo phi. Muy bien, con esto yo puedo ya despejar la tensión de la cuerda, quedándome que la tensión es igual a 3 veces la masa por la gravedad por el coseno de θ menos 2 veces la masa por la gravedad por el coseno del ángulo phi. Simplemente hemos reducido términos semejantes. Observemos que fácilmente podemos extraer como factor común a la masa por la gravedad. Y en el paréntesis nos quedaría 3 veces el coseno del ángulo θ menos 2 veces el coseno del ángulo phi. Y esto lo podemos encerrar y esta viene a ser la fórmula que nos va a permitir calcular la tensión de la cuerda en función de la posición angular inicial y la posición angular final. Ahora, a partir de esta fórmula que hemos obtenido, vamos a desarrollar las fórmulas de la tensión máxima y la tensión mínima. La tensión mínima de la cuerda la vamos a tener cuando el cuerpo se encuentra en su posición inicial. Por tanto, la condición que vamos a escribir es que el ángulo θ es igual al ángulo phi.
Realizamos la sustitución en nuestra ecuación de la tensión y nos quedaría que tensión es igual a la masa por la gravedad, abrimos paréntesis, 3 veces el coseno del ángulo phi, ¿sí? Ya que hemos dicho que el ángulo teta es igual al ángulo phi, menos 2 veces el coseno del ángulo phi. Muy bien, ahí lo tenemos, cerramos paréntesis y fácilmente esta resta la podemos realizar y nos quedaría que es igual a la masa por la gravedad por el coseno de phi. Encerramos en un recuadro esta fórmula y es la que nos permite calcular la tensión mínima de la cuerda. Evidentemente, así es, vuelvo a recalcar, se trata de la tensión mínima de la cuerda, no de la tensión máxima. Mil disculpas, ha habido un pequeño error, se me movieron las etiquetas de los literales y pues a todos nos ocurre de vez en cuando este pequeño problema. Ahora vamos a obtener la fórmula que me va a permitir evaluar la tensión máxima de la cuerda. Ahora sí, la tensión máxima, no la tensión mínima como dice la etiqueta. Para eso debemos tener en claro que la cuerda alcanza su tensión máxima cuando el cuerpo está pasando por la posición de equilibrio. Por tanto, mi condición fundamental viene a ser que el ángulo θ tenga una medida igual a 0 grados. Que eso se lo alcanza cuando pasa por la posición de equilibrio, como ya lo habíamos mencionado. Con lo que me quedaría que la tensión es igual a la masa por la gravedad por 3 veces el coseno de 0 grados menos 2 veces el coseno del ángulo phi. Ya habíamos visto que el coseno de 0 grados es igual a 1 y me quedaría que la tensión es igual a la masa por la gravedad, abrimos paréntesis, 3 menos 2 veces el coseno del ángulo phi. Encerramos toda esta ecuación que hemos obtenido porque esta viene a ser la expresión con la que ustedes calcularán la tensión máxima de la cuerda, que como pueden observar depende únicamente de la masa del cuerpo que cuelga y de la posición angular inicial. Con esto concluye toda esta clase del día de hoy. Espero les haya gustado el video, les haya sido de mucha utilidad. Suscríbanse a nuestro canal y puedes dejarme tus comentarios en la parte de abajo. Conmigo será hasta una próxima ocasión.